Rhode Island, 1971. La pesadilla de una familia comienza. Es el año 1971. La familia Perron, buscando paz en la tranquilidad del campo, se mudó a una encantadora granja en Harrisville, Rhode Island. Roger y Carolyn Perron, junto con sus 5 hijas, estaban llenos de emoción por su nueva vida. Eran una familia llena de amor, sin darse cuenta de la oscuridad que les esperaba. Sin que los Perron lo supieran, la casa de sus sueños escondía una historia siniestra, un pasado lleno de tragedia y maldad. La casa, al parecer, los había estado esperando. La presencia se da a conocer, susurros y puntos fríos. La tranquilidad no duró. Los sucesos extraños comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Un escalofrío en el aire. A pesar del calor del verano, el olor penetrante a carne en descomposición, sin fuente aparente. Los objetos se movían inexplicablemente, volviendo a sus lugares originales como guiados por una mano invisible. Susurros, apenas audibles, parecían emanar de las sombras, provocando escalofríos en sus espinas. La familia trató de racionalizar estos eventos, pero un miedo progresivo comenzó a consumirlos. Las hijas, jóvenes e impresionables, fueron las primeras en presenciar lo inexplicable. Vieron sombras fugaces, sintieron presencias invisibles rozarlas en la oscuridad de la noche. Sus juegos inocentes se convirtieron en susurros aterrorizados a medida que la presencia fantasmal se volvía más audaz. La casa, antes acogedora, comenzó a sentirse como una prisión. Sus paredes se cerraban sobre ellos, sofocándolos de miedo. Carolyn. El objetivo de la ira de la entidad. La actividad paranormal se intensificaba. La entidad había puesto su mirada en Carolyn. Ella se convirtió en el punto focal de su ira. Rasguños y moretones aparecieron en su cuerpo. Se despertaba en la noche, paralizada. Carolyn, antes llena de vida, era ahora una sombra de lo que fue. La entidad la atormentaba sin descanso, susurrando su nombre. La familia vivía una pesadilla, su hogar transformado en un campo de batalla. Bathsheba, la bruja que atormentaba a los Perron. Los Perron descubrieron una oscura historia que rodeaba su hogar. La casa había sido propiedad de la misma familia durante 8 generaciones, plagada de muertes prematuras y suicidios. Un nombre les helaba la sangre: Bathsheba Sherman. Se rumoreaba que practicaba magia negra, y su espíritu nunca se había ido. La presencia de Bathsheba era palpable, un aura sofocante de odio. Ella era la encarnación del mal en su hogar. La familia estaba atrapada, rehenes de un espíritu vengativo. La difícil situación de los Perron llegó a oídos de Ed y Lorraine Warren, reconocidos investigadores paranormales. Atraídos por la desesperación de la familia, los Warren llegaron a la granja, listos para enfrentarse a lo desconocido. Ed, un demonólogo, y Lorraine, una clarividente, poseían una comprensión única de lo sobrenatural, una profunda creencia en el mundo invisible que la mayoría descartaba como fantasía. Eran la última esperanza de los Perron, su única oportunidad de reclamar sus vidas de las garras del mal. Los Warren, con su comportamiento tranquilo y su fe inquebrantable, ofrecieron un rayo de esperanza en la situación cada vez más desesperada de los Perron. Entraron en la casa, con sus sentidos en alerta máxima, listos para enfrentarse a la entidad que había aterrorizado a la familia durante meses. El aire crujía de tensión cuando los investigadores se adentraron en lo desconocido. Su presencia era un faro de luz en la sofocante oscuridad. Los ojos inocentes de los niños habían presenciado horrores que ningún niño debería ver jamás. Hablaban de manos invisibles que los arrastraban de sus camas, de voces incorpóreas que susurraban sus nombres en la oscuridad. Una de las hijas, Andrea, formó un vínculo aterrador con un espíritu juguetón, pero siniestro, al que llamó Rory. La entidad, al parecer, se deleitaba atormentando a los niños, aprovechándose de su inocencia, distorsionando su realidad y robándoles su infancia. Sus risas, antes una melodía constante en la casa, fueron reemplazadas por gemidos de terror, su imaginación juguetona deformada por los horrores que habían presenciado. Los niños estaban atrapados en una pesadilla, su inocencia robada por las fuerzas invisibles que los mantenían cautivos.
Su miedo era palpable, una presencia tangible que flotaba en el aire, un recordatorio constante de la oscuridad que había invadido sus vidas. Los Warren, a través de su investigación, descubrieron la verdadera profundidad del mal en la casa. Se llevaron a cabo sesiones de espiritismo, se consultaron tablas Ouija, y el velo entre los vivos y los muertos se hizo más delgado. La entidad, enfurecida, arremetió con una fuerza aterradora. Los objetos volaban por la habitación, manos invisibles tiraban de su ropa, y el aire se volvió denso con el hedor a azufre. Los Warren, aunque conmocionados, se mantuvieron firmes, lucharon incansablemente para liberar a la familia Perrón de las garras de la entidad. Los Warren confirmaron los peores temores de los Perrón. La casa era un vórtice de energía negativa, atrayendo una entidad malévola. Bathsheba, la bruja, no era el único espíritu atrapado. La casa era un cementerio de almas atormentadas. Las investigaciones revelaron la aterradora verdad. La entidad tenía un control peligroso sobre Carolyn. Un exorcismo sería una empresa arriesgada. Los Perrón enfrentaron una decisión imposible. El calvario de los Perrón, una década de terror. A pesar de las advertencias de los Warren, los Perrón, financieramente limitados y emocionalmente agotados, no pudieron abandonar la granja de inmediato. Soportaron el tormento de la entidad durante casi una década, sus vidas un infierno viviente. Los niños crecieron a la sombra de la presencia fantasmal, sus infancias irrevocablemente marcadas por los horrores que habían presenciado. Carolyn, el objetivo principal de la ira de la entidad, fue la que más sufrió. Su salud física y mental se deterioró bajo la tensión constante. La presencia fantasmal dejó una huella imborrable en la familia Perrón, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha bajo la superficie de nuestro mundo. Su historia, un escalofriante testimonio del poder de lo desconocido, sirve como advertencia para aquellos que se atreven a adentrarse en las sombras, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Las secuelas, la vida después del terror de Harrisville. Finalmente, en 1980, los Perrón, financieramente y emocionalmente agotados, lograron escapar de las garras de la granja de Harrisville. La presencia fantasmal, aunque había proyectado una larga sombra sobre sus vidas, no quebró su espíritu. La familia, unida por su terrible experiencia, encontró consuelo en los demás, su amor un faro de luz en la oscuridad. Los niños Perrón, ahora adultos, han hablado abiertamente sobre sus experiencias. Sus historias sirven como advertencia y como testimonio de la resistencia del espíritu humano. El terror de Harrisville, aunque fue un capítulo aterrador en sus vidas, finalmente los unió más. Su amor mutuo demostró ser más fuerte que cualquier mal que encontraran. El Conjuro llevando el terror a la pantalla grande. En 2013, la aterradora historia de los Perrón cobró vida en la pantalla grande con el estreno de El Conjuro, una escalofriante película de terror que cautivó al público de todo el mundo. La película, dirigida por James Wan, se mantuvo fiel a los relatos de la familia, representando los horrores que sufrieron con una precisión espeluznante. El Conjuro, con su mezcla de horror sobrenatural y profundidad emocional, conectó con el público, convirtiéndose en un éxito de taquilla y reavivando el interés por la historia de los Perrón. La película, aunque ficcionada con fines de entretenimiento, sirvió como recordatorio de la oscuridad que puede acechar en las sombras y del coraje que se necesita para enfrentarse a lo desconocido. Un legado inquietante. La historia imborrable de la familia Perrón. La historia de la familia Perrón y el terror de Harrisville sigue fascinando y aterrorizando al público hasta el día de hoy. La granja, un lugar de peregrinación para los entusiastas de lo paranormal, se erige como un escalofriante recordatorio de los acontecimientos que allí se desarrollaron. La historia de los Perrón, un testimonio del poder de la creencia y de la fuerza perdurable de la familia, sirve como una advertencia, recordándonos que es mejor dejar algunas puertas sin abrir. La terrible experiencia de los Perrón, aunque aterradora, en última instancia pone de manifiesto la importancia de la familia,
la fe y el espíritu humano inquebrantable frente a una oscuridad inimaginable. Su historia, transmitida de generación en generación, sirve como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden prevalecer.